Acompaña nuestro buen amigo, parte de la familia Canal 21, el pastor Lester Dávila, para compartir de este tema tan interesante que lo he escuchado muchas veces la pregunta y hoy vamos a evacuar esas consultas y ¿es pecado hacerse tatuaje? Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Buen tema. Gracias, qué bendición estar con ustedes. Un saludo especial a todos los que están conectados y gracias, es una bendición estar con ustedes. Vean, los tatuajes hoy en día es uno de los temas polémicos dentro de la cristiandad. Tenemos que tener presente que los tatuajes están siendo usados hoy en día de una manera muy fuerte, porque no solamente ya los estamos viendo en las partes de las personas delincuentes, sino en personas educadas, inclusive predicadores y personas que dirigen un ministerio de alabanza. Entonces, cuando hablamos de tatuajes, estamos hablando de un tema que está extendiéndose de una manera muy grande. Para nosotros entender y definir, ¿verdad?, y tener una postura acerca del tatuaje, si es pecado o no, necesitamos analizar muchas cosas. Primero, queremos decir, la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, sobre todo, guarda un silencio. No hay absolutamente ni un solo versículo que aborde el tema de los tatuajes. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay un versículo de la Biblia, y yo quiero leerlo con ustedes. En Levítico 19:28, lo voy a leer. Dice literalmente: no haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes, yo soy el Señor. En el Antiguo Testamento solo existe este versículo que está relacionado directamente con los tatuajes. Sin embargo, respondiendo a la pregunta, este versículo no es suficiente para que nosotros podamos formular una doctrina. ¿Y por qué digo que no es suficiente? Si analizamos el contexto que rodea este versículo, vamos a encontrar, ejemplo, versículo 27, prohíbe cierto tipo de corte de cabello. El mismo versículo 27 prohíbe afeitarse. Y todos acá, los varones, los 4 pelitos que tenemos en la barba, lo hacemos, lo afeitamos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que este versículo por sí solo no puede ser usado para nosotros formular una doctrina bíblicamente y decir que sea pecado. O sea, usando este texto, no podemos decir así directamente, la Biblia lo prohíbe directamente porque el texto lo dice, porque aquí nos está explicando parte del contexto, parte de los versos anteriores, y es como tratando de ventilar algunos textos bíblicos. Pero los riesgos de tatuarse, ¿qué pasa si una persona...? O sea, que hay tantas preguntas sobre esto. Usted puede escribir, mire, yo tengo un montón de preguntas aquí, porque este segmento se llama Pregúntale al Pastor Lester, así que usted puede hacer sus preguntas. Y yo tengo cantidades de preguntas para esto. Otra pregunta también que yo sé que el pastor la va a responder es ¿qué pasa si una persona se tatuó y es cristiano también? Claro. O sea, para que ahí no brinde mucha sabiduría. Cuando yo afirmo y digo que la Biblia no tiene un argumento fuerte para decir que tatuarse es pecado, quiero aclarar, no quiere decir que tatuarse sea una conducta o una acción sabia. Y eso me gusta aclararlo. Una cosa es decir, la Biblia dice directamente, estrictamente, y otra cosa es decir, no dice directamente, pero podemos usar principios de la Biblia que no hablan directamente del tatuaje, pero sí se pueden aplicar al tema. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, yo tengo algunos principios básicos. Número 1. Según Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4, nos llama a que los cristianos debemos estar preocupados principalmente por el adorno interno y no el externo. La pregunta es, cuando una persona se hace un tatuaje, ¿cuál es la motivación al hacerse un tatuaje? ¿En realidad tiene una motivación de agradar a Dios con ese tatuaje? Es una de las preguntas muy importantes. Otro principio. Nosotros, según la palabra del Señor, debemos tratar de hacer todas las cosas para agradar a Dios. Número 3, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y esta es una doctrina muy importante. Si somos el templo del Espíritu Santo, se espera que nosotros cuidemos el templo del Señor. Número 4, somos embajadores del Señor. Y es importante preguntarle a aquellos que están pensando hacerse un tatuaje y son cristianos, como tenemos
la Gran Comisión, en realidad apoya la predicación del Evangelio a hacerse un tatuaje. Pero es que dice, me voy a poner aquí Jesús te ama, para Sí, cuando lo lean. y sobre eso mismo, pastor, aquel Sí. texto que muchos dicen, porque aquí están escribiendo, Ajá. el de Apocalipsis, el de 19, y dice, y Jesús tenía un tatuaje porque dice que tenía en su vestidura y en su muslo un nombre que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, para que vayamos ventilando. Y en el muslo. Y en el muslo. Dice, pero si Ajá. Jesús tenía tatuaje, entonces yo me lo voy a hacer. ¿Qué podemos Claro, decir sobre eso? una mala interpretación, Correcto. porque recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro de mucha simbología, y muchos términos figurativos, que no está hablando literalmente. Entonces es importante tener presente que la Biblia allí no está hablando literalmente de que Jesús tiene un tatuaje, para aclararlo, ¿no? Ahora, hay personas que nos han escrito, pastor, en el Facebook. Nos dice Catherine, ¿es pecado si una persona que conoce de Cristo y cumple un rol en el ministerio se tatúa? Y lo voy a unir con la pregunta de Luis Telles. ¿Qué pasaría si un miembro de una iglesia que es miembro activo decide hacerse un tatuaje? Ok, entonces, dos principios más para seguir con mi postura acerca de los tatuajes. Otro versículo, que es Romanos 14:23, dice que debemos procurar hacer las cosas que provienen de la fe. La pregunta, ¿un tatuaje proviene de la fe? Absolutamente no proviene de la fe. Y para responder a la pregunta, hay un argumento que no es cristiano, es un argumento de fuentes no cristianas. Por ejemplo, la Asociación Americana de Psiquiatría, la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Americana de Pediatría dicen que los tatuajes son el resultado, o las personas usan los tatuajes para manifestar sus emociones. Muchas veces las personas están llenos de ansiedad, muchas de estas personas también están en depresión, y lo comprobaba anoche con una persona muy amiga que me escribió y me dice, los tatuajes que yo tengo, yo manifiesto mis emociones, y comenzó a contarme. La pregunta es, ¿en realidad eso viene de parte de Dios? ¿Está de acuerdo Dios que yo manifieste mis emociones por medio de un tatuaje? ¿Qué pasa con una persona que esté en la iglesia y quiere tatuarse? Mi recomendación, por muchas cosas que yo pudiera afirmar en este espacio, es que no lo haga. Porque en realidad, ¿cuál es la motivación? En primer lugar, ¿vas a edificar a las personas o no crees que será más bien una barrera? Y podríamos pensar también, esa motivación de tatuarse, ¿de dónde viene? ¿Es una motivación del espíritu? ¿O en realidad quieres manifestar una emoción, un vacío existencial o algo que pasa ahí? Entonces todas esas cosas es importante tenerlas presentes al momento de que una persona Y pasa algo también, pastor, porque hay muchachos que miran y así como dice, ¿cuál es la motivación? Ajá. Aparte que hay vacíos emocionales, hay vacíos que hay que llenar, también simplemente porque miraron a tal artista y como se mira bonito, entonces va la persona, ya sea un joven o un adulto, y simplemente la motivación es porque quieren verse como tal artista. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué le podemos decir, pastor, a un joven, una persona que tiene esa motivación simplemente por parecerse a alguien? Recordemos que tenemos que tener identidad. Las personas en Cristo Jesús somos únicas. Y una de las cosas que tenemos que tener claro es que tenemos identidad en el Señor. Yo no necesito parecerme más que a Cristo, porque Cristo es nuestro modelo principal. No veo correcto que alguien quiera hacerse un tatuaje solo porque vea a su héroe o cualquier persona que admira con un tatuaje. No lo veo correcto.